Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Javier Salgado Vallejo. Actualmente estudio en el plantel Ciencias de la Salud, la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo en el grupo 1202. El nombre de la asignatura es Sistema de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en el sector público y privado. La actividad que expondré corresponde al producto final de este módulo. El nombre de dicha actividad es Incidencia de reacciones adversas a medicamentos en pacientes que acuden al servicio de consulta externa en el Centro Médico Licenciado Arturo Montiel Rojas del ICEMIN. Como anteriormente lo mencioné, el título del proyecto lleva como nombre Incidencia de reacciones adversas a medicamentos en pacientes que acuden al área de consulta externa en el Centro Médico Licenciado Arturo Montiel Rojas del ICEMIN. El objetivo general es determinar la incidencia y características de las reacciones adversas a medicamentos en pacientes que acuden al área de consulta externa en el Centro Médico Licenciado Arturo Montiel Rojas del ICEMIN y tiene como finalidad identificar los factores de riesgo, así como también evaluar las consecuencias clínicas. Como objetivos específicos se presentan los siguientes. 1. Identificar los medicamentos que son más comúnmente asociados con la aparición de reacciones adversas en los pacientes estudiados. 2. Describir la gravedad y tipo de manifestación clínica de las reacciones adversas a medicamentos que son reportados por los pacientes en la consulta externa. 3. Cuantificar la frecuencia de las reacciones adversas a medicamentos en los pacientes que asisten a la consulta externa. 4. Evaluar los factores de riesgo que son asociados con la aparición de reacciones adversas a medicamentos, tales como edad, género, comorbilidades y polifarmacia. En cuanto a la metodología, se presenta lo siguiente. En este estudio, se propone identificar y analizar la incidencia de reacciones adversas a medicamentos en pacientes que acuden al área de consulta externa en el Centro Médico Licenciado Arturo Montiel Rojas del ICEMIN. Para ello, se utilizó un diseño descriptivo, transversal y cuantitativo mediante la implementación de encuestas estructuradas. Se incluyeron en el estudio pacientes mayores de 18 años que acudieron al área de consulta externa durante el periodo de recolección de datos y que aceptaron participar de forma voluntaria. Se excluyeron pacientes que no pudieron completar la encuesta debido a barreras de comunicación, como el idioma o discapacidades cognitivas. Siguiendo con la metodología, se desarrolló un cuestionario, el cual incluyó preguntas sobre la historia médica del paciente, el uso actual de medicamentos y detalles específicos sobre cualquier reacción adversa experimentada. Las encuestas fueron realizadas a 20 pacientes por un estudiante de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Univer Millennium, quien explicó el propósito del estudio a los pacientes y obtuvo su consentimiento. El cuestionario fue realizado en un formato de entrevista para garantizar la precisión de las respuestas y minimizar las omisiones. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 5 a 10 minutos. Los datos recopilados fueron analizados utilizando estadísticas descriptivas para identificar la prevalencia de RAM en la población estudiada. Finalmente, se garantizó la confidencialidad de la información proporcionada por los pacientes y los datos serán almacenados en una base de datos segura y accesible solo para fines de investigación. A continuación, se presentan los resultados. Objetivo: esta encuesta tuvo como propósito identificar la incidencia y características de las reacciones adversas a medicamentos en pacientes que acuden a la consulta externa en el Centro Médico Licenciado Arturo Montiel Rojas del ICEMIN. El instrumento de medición fue la encuesta. De las 20 personas encuestadas, 40% fueron mujeres, mientras que el 60% corresponde a hombres. Y en cuanto a la edad, encontramos que de 18 a 30 años fueron 4 personas, de 31 a 50 años fueron 7, de 51 a 65 años fueron 5, mientras que solo 4 personas fueron mayores de 65 años, dando un total de 20 personas entrevistadas. Siguiendo con la encuesta, en la tercera pregunta se encuentra la siguiente cuestión. ¿Padece alguna enfermedad crónica? 7 pacientes contestaron que diabetes, 6 hipertensión, 3 enfermedad crónica, 2 enfermedad cardiovascular y 2 otra enfermedad crónica. En la cuarta pregunta se cuestionó lo siguiente. ¿Cuál es el motivo principal de su consulta
13 pacientes contestaron control de enfermedad crónica, 6 evaluación rutinaria y un solo paciente contestó otra. En la quinta pregunta, ¿está usted tomando actualmente algún medicamento recetado por un médico? Los 18 pacientes encuestados contestaron que sí, mientras que 2 contestaron que no. En la sexta pregunta se cuestionó lo siguiente: ¿ha experimentado alguna reacción adversa? Los 20 pacientes encuestados contestaron que sí. La pregunta 7 correspondió a la siguiente: si respondió sí a la pregunta anterior, ¿qué tipo de medicamento estaba tomando cuando ocurrió la reacción adversa? 7 pacientes contestaron analgésicos, 9 antibióticos, 3 antihipertensivos y solamente un paciente contestó antidepresivos. La 8 correspondió a la siguiente: ¿qué tipo de reacción adversa experimentó? 7 pacientes contestaron náuseas o vómitos, 6 pacientes contestaron arritmias, 4 mareos y 3 erupción cutánea. En cuanto a la pregunta 9, se cuestionó lo siguiente: ¿cuánto tiempo después de iniciar el medicamento presentó la reacción adversa? 6 personas contestaron menos de 24 horas, 10 personas de 1 a 2 días y 4 pacientes de 4 a 6 días. En la pregunta número 10 correspondió lo siguiente: ¿cómo describiría la severidad de la reacción adversa que experimentó? 10 personas contestaron que leve, 8 pacientes moderada y 2 pacientes contestaron severa. En cuanto a la última pregunta, se cuestionó lo siguiente: ¿fue informada la reacción adversa al médico? De los 20 pacientes encuestados, todos contestaron que sí, lo cual equivale al 100%. Como conclusión, puedo expresar lo siguiente: la incidencia de reacciones adversas a medicamentos en hospitales de tercer nivel en México es un problema importante de salud. Estas reacciones impactan la calidad de vida de los pacientes y sobrecargan el sistema de salud. Identificarlas y analizarlas es crucial para mejorar la seguridad del paciente, optimizar terapias y reducir costos. Instituciones como el ICEMIN juegan un papel clave en desarrollar estrategias preventivas y mejorar los protocolos de prescripción y monitoreo. En cuanto a las aportaciones propias, puedo expresar que es importante estudiar y determinar la tasa de incidencia de reacciones adversas a medicamentos en la consulta externa. También es crucial identificar qué medicamentos están más frecuentemente asociados con RAM en la población atendida en la consulta externa. También es crucial establecer el perfil demográfico de los pacientes que experimentan RAM, ya sea por edad, sexo, comorbilidad, etc. Todo esto puede ayudar a identificar grupos de alto riesgo, ya que esto es particularmente importante en un entorno de consulta externa donde se maneja una población diversa. En cuanto al impacto económico y en recursos del sistema de salud, las RAM pueden tener un impacto significativo en los recursos del sistema de salud, incluyendo costos adicionales debido a consultas de seguimiento, pruebas diagnósticas adicionales y en algunos casos hospitalizaciones. Evaluar este impacto es importante, ya que podría proporcionar datos importantes para justificar la implementación de programas de prevención y manejo de RAM. Y bueno, otro punto sería importante las intervenciones para reducir la incidencia de RAM. A partir de información recolectada, es posible diseñar e implementar intervenciones específicas para reducir la incidencia de RAM en la consulta externa. Por lo tanto, la implementación de tecnologías como sistemas de alerta en historias clínicas electrónicas también puede ser una estrategia efectiva para prevenir la RAM. Gracias.